Bueno, la clase de hoy tenemos el ejercicio de aplicación 2, el cual nos dice en su enunciado 2. No, le cambié el nombre. Es el 2. Es que hoy más temprano hicimos el 1. Le he cambiado el orden nomás. El siguiente elemento estructural será utilizado en la construcción de un puente. Del mismo se pide calcular, inciso A, el esfuerzo necesario de pretensado, el P infinito, que es esfuerzo de pretensado en el estado de servicio, y el P sub 0, ¿no? Que es en el estado de transferencia o en el estado inicial. Inciso B nos pide las armaduras de pretensado y en el inciso C verificar las tensiones. Nos da de dato el esfuerzo admisible, que es de 11,2 toneladas por cada torón. La carga permanente, G sub 2', 75 kilogramos por metro cuadrado. La carga viva, 210 kilogramos por metro cuadrado. El peso específico del hormigón pretensado va a ser 2.400 kilogramos por metro cúbico. La luz de la viga va a ser de 22 metros. FCK es la resistencia característica del hormigón, 350 kilogramos por centímetro cuadrado. C nos da de dato el recubrimiento mecánico de las armaduras, 12 centímetros. La variación de tensión es de 2.350 kilogramos por centímetro cuadrado. El acero nos da un acero tipo CP de 170 190 de relación baja. Tenemos la tensión de las armaduras, la tensión en el hormigón. Ya, sigma sub CT es la tensión en el hormigón en el estado de servicio, ¿no? En el borde inferior, de 22 kilogramos por centímetro cuadrado. Y tenemos ahí la sección transversal, ¿no? Con sus dimensiones, respectivas dimensiones. Este valor, sigma sub CT, en la primera clase les había dicho, es un valor de tracción. Las tensiones en tracción son positivas o negativas. Negativas, ¿no? En pretensado tomamos las tensiones de tracción como negativos. Si bien no nos los da aquí el signo negativo, ya nosotros vamos a saber acá con este subíndice, el CT que nos diga, ¿no? Que el T va a ser de tracción. Cuando reemplacemos en la fórmula, vamos a reemplazar con el signo negativo. Primer paso, calculamos las propiedades geométricas de la sección. ¿Cuáles son las propiedades geométricas? Áreas, distancia baricéntrica, momento de inercia y módulo resistente, ¿no? Para el cálculo de áreas, primero, calculamos las áreas y distancia baricéntrica, ¿no? A toda la sección la dividimos en figuras conocidas, ¿no? Que son rectángulos y triángulos. Tenemos el área 1, es un rectángulo, ¿no? Su área, ¿qué es igual de un rectángulo? Base por altura. Tenemos base 180, su altura 3,75 centímetros. Nos va a dar un área de 6,75 centímetros cuadrados. El área 2 igual a un rectángulo, ¿no? Base 35 centímetros por la altura 5 centímetros.
nos da el área 2, 175 centímetros cuadrados. El área 3, igual a un rectángulo, 20, su base por su altura, son los 73, 75 más 7,5, ¿no? Nos da 81,25 centímetros. En el cual tenemos el área 3, 1625 centímetros cuadrados. Para el área 4, ya es triángulo, ¿no? Su base, ¿cómo tenemos esos 145? 180 Sería 180 menos 20 y 2 veces 7,5 son 35, ¿no? 180 menos 35 nos da 145. Por la altura, 5 centímetros. Entre 2, porque es un triángulo. Nos da un área de 362,5 centímetros cuadrados. El área 5, base 15 centímetros, ¿no? Estamos tomando los dos triángulos. 15 por su altura, 7,5 entre 2 nos da el área 5, 56,25 centímetros cuadrados. Ahora, la distancia baricéntrica de cada una de las figuras con respecto al borde inferior. El primero sería la altura total menos 3,75 entre 2, ¿no? Nos da 88,125. La figura 2, la altura total menos 3,75 menos 2,5, ¿no? Nos da 83,75 centímetros. Para la figura 3 sería 81,25, ¿no? Entre 2 nos da 40,625 centímetros. Figura 4. La altura total menos 3,75 menos un tercio, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ángulo recto? No, perdón, la distancia baricéntrica de un triángulo medido desde el ángulo recto a un tercio, ¿no? Un tercio de 5. Nos da 84,583 centímetros. Y de la figura 5 va a ser 73, 75 más 7,5 nos da 81,25, ¿no? Menos un tercio de 7,5. Tenemos y sub 5 igual a 78,75 centímetros. Como ya tenemos la área y su distancia baricéntrica de cada una de las figuras con respecto al borde inferior, podemos calcular lo que es la distancia baricéntrica, ¿no? De la sección. ¿Qué aplicamos ahí? Momento estático, ¿no? Calculando entonces la distancia baricéntrica con respecto a la línea neutra, vamos a tener para el borde inferior, estamos calculando, ¿no? Y sub 1P va a ser área 1, 675 por su distancia baricéntrica, y sub 1, 88,125. Más el área 2, 175 por su distancia baricéntrica, y sub 2, 83,75. Más el área 3, 1625 por y sub 3, 4,625. Más el área 4, 162,5 centímetros cuadrados por y sub 4, 84,583. Más el área 5, 56,25 por y sub 5, 68,75 centímetros. Todo esto entre el área total de la sección transversal, que la suma de área nos dio 2.893,75 centímetros cuadrados. Introduciendo datos a la calculadora nos da que la distancia baricéntrica con respecto al borde inferior va a ser igual a 60,500
561 centímetros. ¿Cómo tenemos la distancia baricéntrica con respecto al borde superior? Es la diferencia, ¿no? La altura total menos la distancia baricéntrica con respecto al borde inferior. Entonces, sacando la diferencia nos da la distancia baricéntrica al borde superior igual a 29,439 centímetros. La excentricidad, ¿de dónde ha medido? Desde el baricentro de la sección hasta el baricentro de las armaduras, ¿no? Que va a ser la distancia baricéntrica con respecto al borde inferior menos el recubrimiento mecánico de las armaduras. Entonces tenemos 60,561 menos 12 nos da una excentricidad de 48,561 centímetros. Traemos todos los datos. Lo que ya hemos calculado, área y distancia baricéntrica. Nos falta hallar o calcular lo que es el momento de inercia de la sección. El momento de inercia, ¿qué aplicamos acá para obtener el momento de inercia? Steiner, ¿no? Que es la sumatoria de las inercias de cada una de las figuras que tengamos, más la sumatoria de área por su distancia baricéntrica desde el baricentro de cada figura al baricentro de la sección, ¿no? Elevado al cuadrado. Donde vamos a tener para la figura 1 base 180, ¿no? Altura 3,75 elevado al cubo entre 12, ¿no? Un rectángulo. Más el área 1, 675 por y sub 1p, la distancia baricéntrica con respecto al borde inferior, que es de 60,561, menos y sub 1 es la distancia baricéntrica de la figura 1 con respecto al borde inferior. Eso elevado al cuadrado. Más del área 2 base 35, altura 5 centímetros elevado al cubo entre 12, más el área 2 175 por y sub 1p 60,561 menos la distancia baricéntrica de la figura 2 y sub 2 83,75, esto elevado al cuadrado. De la figura 3 base 20 centímetros, altura 81,25, ¿no? Elevado al cubo entre 12, más el área 3 1625 centímetros cuadrados por y sub 1p 60,561 menos y sub 3 40,625 elevado todo eso al cuadrado. Más de la figura 4, ya es un triángulo, base 145, ¿no? Es este pedazo, estos dos triángulos. 145 por la altura 5 elevado al cubo entre 36, ¿no? Es la inercia para un triángulo. Más el área 4, 362,5 por y sub 1p 60,561 menos y sub 4 84,583, esto elevado al cuadrado. Y por último la figura 5 base 15 centímetros por la altura 7,5 elevado al cubo entre 36 más el área 5 56,25 por y sub 1p 60,561 menos la distancia baricéntrica y sub 5 78,75 centímetros, eso elevado al cuadrado. Nos va a dar como resultado que el momento de inercia de la sección va a ser igual a
2.376.386,023 centímetros elevado a la cuarta. Y por último, dentro de los cálculos de las propiedades geométricas, tenemos los módulos resistentes, tanto para el borde inferior como para el borde superior, ¿no? Para el borde inferior, W sub 1P va a ser el momento de inercia que hemos calculado en la anterior diapositiva de 2.376.386,023 entre la distancia baricéntrica con respecto al borde inferior, Y sub 1P, que es de 60,561. Nos da que el módulo resistente para el borde inferior va a ser igual a 39.239,544 centímetros elevado al cubo. El módulo resistente para el borde superior, el momento de inercia entre la distancia baricéntrica con respecto al borde superior, ¿no? Que es de 29,439 centímetros. Nos va a dar W sub 2P igual a 80.722,376 centímetros cúbicos. Hasta ahí tenemos las propiedades geométricas. Paso 2, solicitaciones o el cargado, ¿no? Hay que hacer las estimaciones de carga. Tenemos carga muerta debido al peso propio de la viga. Peso específico, hormigón presurizado, 2400. Por el área de la sección transversal, la que hemos calculado está en centímetros cuadrados, ¿no? Lo llevamos a metros cuadrados, que va a ser de 0,28938. Nos da que la carga muerta debido al peso propio de la viga es de 694,5 kilogramos por metro lineal. G sub 2, las cargas permanentes. No da de datos, ¿no? El G sub 2', las cargas permanentes. ¿Cómo está distribuida esa carga? Superficial. Tengo que llevar a una carga distribuida uniformemente, ¿no? Carga distribuida lineal. A la carga superficial de 75 kilogramos por metro cuadrado multiplicamos por el ancho superior, que es de 1,8 metros. Nos va a dar la carga permanente 135 kilogramos por metro lineal. La carga viva, igual tenemos una carga viva distribuida superficialmente, 210 kilogramos por metro cuadrado. Al multiplicarse por el ancho superior de la viga, tenemos una carga distribuida uniformemente de 378 kilogramos por metro lineal. Ahora, en el diseño, las vigas, ¿cómo están apoyadas? Son simplemente apoyadas, ¿no? El momento máximo para una viga simplemente apoyada, QL cuadrado sobre 8. ¿No? En el cual vamos a tener el momento debido al peso propio de la viga, va a ser su carga distribuida 694,5 por la luz 22 metros elevado al cuadrado entre 8. Nos va a dar el momento debido al peso propio de la viga igual a 42.017,25 kilogramos metro. El momento debido a las cargas permanentes, tenemos 135 kilogramos por metro lineal por la luz 22 elevado al cuadrado entre 8, nos va a dar 8.167,5 kilogramos metro. Y el momento debido a cargas vivas va a ser la carga distribuida 378 kilogramos por metro lineal por la luz 22 elevado al cuadrado entre 8, el cual nos da
el momento debido a carga viva igual a 22.869 kilogramos metro. La sumatoria de los momentos debido a cargas muertas y a cargas vivas viene a ser el momento de servicio, ¿no? Que este nos da igual a 73.053,75 kilogramos metro. Este valor lo llevamos a kilogramos centímetros. ¿Ya? Igual vean el momento debido al peso propio, lo estamos llevando a kilogramos centímetros, que es en la unidad que vamos a reemplazar cuando realizamos tanto el cálculo de esfuerzos de pretensado, así como la verificación de tensiones. Para el cálculo del esfuerzo de pretensado, tenemos el P infinito, el esfuerzo de pretensado en el estado de servicio. ¿Dónde se está aplicando? ¿Dónde se está aplicando el esfuerzo de pretensado? En el baricentro de las armaduras, ¿no? Ese esfuerzo de pretensado que está en el baricentro de la armadura, lo llevamos al baricentro de la sección. Al trasladar ese esfuerzo de pretensado del baricentro de la armadura al baricentro de la sección, ¿qué me produce? Un momento. ¿Cómo gira ese momento? ¿O qué me va a producir el momento en el borde inferior? Compresión. ¿En el borde superior? El borde, ya, si está comprimido el borde inferior, para el diagrama de tensiones tomamos tensiones positivas o negativas. Está comprimido. Positivo, ¿no? Porque está comprimido. Ahora, el momento, ¿qué va a ser igual? El esfuerzo de pretensado P infinito por la excentricidad, ¿no? Y además en el estado de servicio, además de este momento que se produce, tenemos el momento de servicio, ¿no? ¿Qué produce el momento de servicio en el borde inferior? ¿Positivo o negativo? En el borde superior, compresión, ¿no? ¿Cómo nos queda el diagrama de tensiones? Tenemos tensiones debido a un esfuerzo normal. ¿A qué es igual la tensión debido a un esfuerzo normal? Fuerza sobre área. La fuerza va a ser el P infinito. El área de la sección transversal de la viga. Más tenemos tensiones debido a momentos flectores. Vamos a tomar primero la tensión debido al momento que se produce al trasladar la fuerza de pretensado al baricentro de la sección, ¿no? Que es P infinito por la excentricidad. Para calcular la tensión es el momento entre el módulo resistente. En este caso va a ser el módulo resistente con respecto al borde inferior. Si queremos calcular el borde superior va a ser W sub 2P. Ahora aquí, ¿por qué positivo hemos dicho? Me comprime al borde inferior. Más las tensiones debido al momento de servicio, ¿no? Que va a ser el momento de servicio entre el módulo resistente para el borde inferior. ¿Qué me produce el momento de servicio en el borde inferior? Tracción, de ahí viene el signo negativo. Nos quedaría entonces la tensión en el borde inferior va a ser el esfuerzo de pretensado final entre el área de la sección, ¿no? Más el esfuerzo de pretensado final por la excentricidad entre el módulo resistente para el borde inferior, menos el momento de servicio entre el módulo resistente para el borde inferior. ¿Qué queremos hallar aquí? P infinito, ¿no? Tenemos el área de la sección, tenemos la excentricidad, los módulos resistentes y el momento de servicio. La tensión en el borde inferior conozco. ¿Qué nos da en el enunciado?
tensión real nos da. Sigma sub CT nos da. Es la tensión en el hormigón. ¿Ya? Esa tensión es de 22 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Sigma sub CT va a ser sigma sub 1, que es la tensión en el borde inferior. Ahora, ahí nos lo da con signo positivo. Pero yo sé que esto es tracción. ¿Con qué signo vamos a reemplazar acá? Con negativo, ¿no? Tenemos menos 22 kilogramos por centímetro cuadrado. Más el momento de servicio es 7.305.375 kilogramos centímetros. Entre el módulo resistente para el borde inferior, 39.239,544 centímetros cúbicos. Entre 1 sobre el área de la sección transversal, 2.893,75 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 48,561 centímetros, entre el módulo resistente para el borde inferior. Esto nos da como resultado que el esfuerzo de pretensado final en el estado de servicio va a ser igual a 103.702,363 kilogramos. Ahora, ¿qué nos falta calcular? El esfuerzo de pretensado en el estado inicial, ¿no? Calculando en tensión, el esfuerzo de pretensado inicial va a ser el esfuerzo de pretensado final más la variación de tensión por el área de la armadura de pretensado. De ahí conozco el P infinito, no da de datos la variación de tensión, pero conozco las armaduras de pretensado. No nos da, ¿no? Para calcular la armadura de pretensado tenemos el número de torones es igual a P sub 0, el esfuerzo inicial entre el esfuerzo admisible. Y el área de la armadura de pretensado es el número de torones por el área nominal de un solo torón. Si ahí reemplazando acá, vean, P sub 0, despejando acá, ¿qué nos va a quedar igual? Número de torones por el esfuerzo admisible. Va a ser igual al esfuerzo de pretensado final más la variación de tensión por el área de la armadura de pretensado. Aquí es igual número de torones por el área nominal de un solo torón. Ahora aquí ya, ¿qué nos queda? ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? Una, dos. En esta primera, ¿cuántas incógnitas teníamos? Dos, ¿no? P sub 0 y ya sub P. Entonces, calculando el número de torones, tenemos el esfuerzo admisible 11.200. El P infinito ya lo hemos calculado, 103.702,363 kilogramos. Más la variación de tensión, 2.350 kilogramos por centímetro cuadrado. Por el número de torones por el área nominal de un solo torón, 0,987. Nota que el número de torones será igual a 11,68. Ahora, trabajamos con ese número de torones. No. Tiene que ser un número entero, ¿no? O ustedes van y compran DM11,68. No, van y compran DM12, DM11, DM10 cables. Entonces ahí llegamos al múltiplo superior. Adoptamos 12 torones y con este ya podemos calcular el área de la armadura de pretensado, ¿no? Que va a ser el número de torones 12 por el área nominal 0,987, el cual nos da que el área de la armadura de pretensado va a ser igual a 11,844 centímetros cuadrados.
Ahora, reemplazando el esfuerzo de pretensado inicial, va a ser el esfuerzo de pretensado final, 103.702,363, más la variación de tensión, 2.350, por el área de la armadura de pretensado, 11,844. Nos va a dar como resultado que el esfuerzo de pretensado inicial en el estado de transferencia va a ser igual a 131.535,763 kilogramos. Hasta ahí, ¿qué inciso ya tenemos? ¿Qué nos pide el inciso A? Fuerza necesaria de pretensado P infinito y P inicial. El inciso B. La armadura de pretensado A. Ya está. Y verificar la tensión. El inciso C. Hasta el inciso C. Ya tenemos entonces el inciso A y el inciso B. Falta calcular el inciso C, ¿no? Para la verificación de tensiones, primero lo hacemos en el estado inicial, en transferencia. Ya para el estado inicial tenemos el P sub 0, el esfuerzo de pretensado inicial. Aparte del esfuerzo de pretensado inicial, ¿qué más tenemos? El momento debido al peso propio únicamente, ¿no? En el estado de transferencia, cuando se está tensando los cables. Entonces trabajamos con P sub 0 y el momento debido al peso propio. Aquí, con respecto al diagrama, hacen la misma deducción, ¿no? Lo único que ahora estamos trabajando con el P sub 0 y el momento es el momento debido al peso propio, ¿no? Yo les coloco el gráfico, es para que si a ustedes se les olvida cuál es la fórmula, cómo calcular la tensión o cómo determinar para hallar el esfuerzo de pretensado final en servicio, ustedes hacen su gráfico y se plantean las ecuaciones, ¿no? Se plantean la ecuación, el diagrama de tensiones y ahí pueden obtenerlo, si es que se les olvida. Lo mismo, por transmisibilidad se lleva el esfuerzo de pretensado inicial al baricentro, nos produce un momento y vamos a tener los diagramas de tensiones debido a un esfuerzo normal y debido a momentos flectores, ¿no? Las tensiones. Tenemos la tensión en el borde inferior, sigma 1. Va a ser el esfuerzo inicial en transferencia por 1 entre el área de la sección transversal más el esfuerzo inicial por la excentricidad, ¿no? ¿De dónde viene este signo positivo? ¿De dónde viene el signo positivo? ¿Ah? Porque se está comprimiendo, ¿no? O sea, el momento que se está produciendo al trasladar la fuerza de pretensado al baricentro me produce el momento de P sub 0 por la excentricidad. Ese momento que me está produciendo en el borde inferior, compresión. De ahí viene ese signo negativo. Va positivo. De ahí el negativo, ¿de dónde viene? La tensión debido al momento por el peso propio. ¿Qué me está produciendo ese momento en el borde inferior? Tracción. De ahí viene el signo negativo. Aquí, por eso tienen el negativo en la fórmula. Reemplazando, a ver, tenemos P sub 0 es 131.535,763 kilogramos por 1 entre el área de la sección transversal, 2.893,75 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 48,561 centímetros, entre el módulo resistente para el borde inferior,
39.239,544 centímetros cúbicos. Menos el momento debido al peso propio es de 4.201.725 kilogramos centímetros. Entre módulo resistente para el borde inferior, vamos a tener que la tensión real del hormigón en el borde inferior, ¿no?, en el estado de transferencia, va a ser igual a 101,16 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, la tensión para el borde superior. ¿Qué nos cambia? A ver acá. La tensión con respecto al borde inferior con respecto al borde superior. Los signos y los módulos resistentes, ¿no? Porque como ya estamos calculando la tensión para el borde superior, el módulo resistente debe ser con respecto al borde superior, W sub 2P. ¿No? P sub 0, el mismo, no va a cambiar, después del pretensado inicial. 1 entre el área de la sección transversal, igual se mantiene, 2893,75. Acá nos cambia el signo, ¿no? Porque el momento que me está produciendo acá, tracción, de ahí viene el negativo. El otro momento, el momento debido al peso propio, compresión, por eso es el positivo. La excentricidad entre el módulo resistente para el borde superior, 80.722,376 centímetros cúbicos, más el momento debido al peso propio, es 4.201.725 kilogramos centímetros. Entre el módulo resistente para el borde superior, nos va a dar que la tensión en el borde superior, la tensión real, ¿no?, del hormigón, va a ser igual a 18,38 kilogramos por centímetro cuadrado. Esos valores de las tensiones, tanto en el borde inferior como en el borde superior, en el hormigón, deben ser verificados con las tensiones admisibles que la norma no establece. Para un pretensado limitado, la tensión en el borde superior debe ser menor o igual a menos 1,6 por raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón, el cual nos da de menos 29,93 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión real en el borde superior es de 18,38 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se cumple o no? ¿Por qué no se cumple? Eso está hablando para las tracciones, como en esto está en compresión. No sé si correcto. La admisible nos dice menos 1,6 por raíz de FCK. Si es negativo, ¿qué? ¿Tracción o compresión? Tracción. Y el real, la tensión real que nos está dando con signo positivo. Estamos en compresión. ¿Ya? Entonces, ¿estamos cumpliendo, sí o no? Me dice que no puedo superar el valor en tracción, ¿no? ¿Y estoy superando el valor en tracción ahí? No, porque la sección está ahí comprimida. Entonces estoy cumpliendo. Y es favorable porque el hormigón, ¿cómo me trabaja mejor? A compresión, ¿no? Entonces no tengo problema ahí. Para el borde inferior, la tensión en el borde inferior, la admisible, ¿ya?, es 2/3 de la resistencia característica al hormigón, ¿no?, el cual nos da 233,33 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión real, 101,16. ¿Es menor o igual a la tensión admisible? Sí, ¿no? Cumplimos. No
no hay falla, no tenemos problema ahí con respecto a las tensiones en el estado de transferencia. Ahora vamos a ver en el estado final, en el estado de servicio. En el estado de servicio, ¿con qué trabajamos? El esfuerzo de pretensado final, P infinito, ¿y con qué más? Los momentos del servicio, ya, ¿no? Los momentos debido al peso propio y a la carga viva, ¿no? Momentos debido a cargas muertas y vivas. El gráfico este ya saben, ¿no? De dónde salen se los colocan para que no se le olviden, porque en su examen tenemos la tensión en el borde inferior, en el estado de servicio. Y aquí ya estamos trabajando con el P infinito, ¿no? Fuerza de pretensado en el estado de servicio, que es de 103.702,363 kilogramos por 1 entre el área de la sección transversal, 2.893,75 centímetros cuadrados, más la excentricidad, 48,561 centímetros entre el módulo resistente para el borde inferior, 39.239,544 centímetros cúbicos, menos el momento de servicio, que es de 7.305.375 kilogramos centímetros, entre el módulo resistente para el borde inferior, nos va a dar que... ¿Cuánto nos tiene que dar la tensión ahí? La misma, el XCT. Nos tiene que dar la tensión con la que entramos, ¿no? ¿Cómo tuvimos el P infinito? Menos 22, ¿no? ¿Cómo tuvimos el P infinito? Introduciendo el dato de la tensión, ¿no? Ahora yo estoy entrando con el P infinito y vamos a salir con el valor de la tensión. Entonces tiene que darle el mismo resultado, ¿no? Porque ¿cómo calculamos el P infinito? Es en el estado de servicio. Y ahorita estamos verificando en el estado de servicio, en el estado final. La tensión en el borde superior, ¿no? Y que cambian los signos, ¿no? Los signos y el módulo resistente. Tenemos entonces para el borde superior, el esfuerzo de pretensado final, 103.702,363 kilogramos por 1 entre el área de la sección transversal, 2.893,75 centímetros cuadrados, menos la excentricidad, 48,561 centímetros, entre el módulo resistente para el borde superior, 80.722,376 centímetros cúbicos, más el momento de servicio, 7.305.375 kilogramos centímetros, entre el módulo resistente para el borde superior. Nos va a dar que la tensión en el borde superior va a ser igual a 63,93 kilogramos por centímetro cuadrado. Al igual que en el estado inicial, en transferencia, en el estado final también debemos verificar esas tensiones reales, debemos compararlas con las tensiones admisibles. Para pretensado limitado, la tensión en el borde superior, la real, debe ser menor o igual a la tensión admisible, que es 1/2 de la resistencia característica del hormigón, el cual nos da 175 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión real es menor a la tensión admisible. Sí, se cumple.
En el borde inferior, la tensión real debe ser menor o igual a menos 1,2 por raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón, el cual nos da una tensión admisible de menos 22,45 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión real es menor o igual a la tensión admisible. Sí, ¿no? Se cumple. Si no se cumpliera, Armadura. colocamos una armadura suplementaria, ¿no? Que viene a ser las barras convencionales de acero, lo que utilizamos hormigón armado. Como se cumple, entonces no requiere de armadura suplementaria. Y nos pide el diagrama de tensiones, ¿no? Debemos diagramar tanto en transferencia, en el estado inicial, como en el estado de servicio, el estado final. Y ahí están, estas son las tensiones reales y las tensiones admisibles, ¿no? Debemos hacer la comparación. En ambos casos, en ambos estados se cumple, ¿no? Con las tensiones admisibles. Y ahí terminaría el ejercicio de aplicación 2. ¿Dudas? ¿Puedes volver al estado inicial, por